Bien, amigos, tratando nosotros de determinar cuáles fueron los factores que incidieron en la elección de Luis Abinader como presidente, empezamos a confeccionar una lista de cosas que estábamos seguros y otras que teníamos dudas, porque posiblemente el PRM pactó con algunos sectores, pactó unas elecciones con aliados, pero existieron unos sectores que no creo que hayan pactado, sino que hicieron causa común por un elemento, que entendían que las cosas no iban bien con el PLD. Nos recuerda aquel famoso sacerdote que pregunta: a nosotros nos da igual que la gente crea, si por amor a Dios o por miedo al diablo. Eso pasó en las elecciones. Había personas que no querían al PLD y otras querían que y otros querían que el PRM ganara porque ellos tenían sus intereses en esa situación. Una de las organizaciones que hizo causa común con la oposición, sin ser parte clara, nunca definí si eran parte de ello, fue el Observatorio de Políticas Públicas de la UAS. Esa situación se puso de manifiesto cuando la UAS y el observatorio le ponen al gobierno en bandeja el diagnóstico y el tratamiento de las situaciones en diferentes áreas. Y creo que solamente en el tema de la electricidad, que en el pacto eléctrico en su principio creo que lo tomaron en cuenta, pero fue lo único. Hoy, ya a 153 días de gobierno, nosotros queremos a los 5 meses hacer una pequeña evaluación. ¿Por quién? Por alguien que no tenía cuchillos que afilar contra Danilo Medina y su equipo. Sencillamente querían un mejor país y eran la gente del Observatorio de Políticas Públicas. Tenemos a Apolinar Veloz, que es economista, a la doctora Maritza Ruiz, que es economista, y a Fernando Peña, que nos coordina el grupo y es politólogo. Nosotros quisiéramos que ellos analicen si realmente a 5 meses, dentro de varias crisis que han ocurrido aquí y que realmente producen presión al gobierno para resolverla, como son, primero, la obligación de proteger la población con una pandemia que afecta el mundo y que lejos de desaparecer, las cosas se han arreciado. Segundo, la conformación de un Consejo de Estado dándole un gabinete pequeño a cada sector. Si lo revisamos lo vamos a encontrar. Hipólito tiene su gabinete, la sociedad civil, la participación tiene su gabinete, el PRM tiene su gabinete, y así ustedes se encuentran, los aliados tienen su gabinete. Y hay un sector que Fernando Peña y yo analizamos en un momento, pero que no está bien definido, si es Hipólito o el sector económico de Santiago, pero ese tiene su gabinete también. Vamos pues a darle paso para que ellos nos cuenten cuál es el balance, porque esperándolos en el parqueo, se entabló una conversación entre un grupo de trabajadores de la televisión
me refiero a personas que trabajan para el canal, pero al camarógrafo, el que trabaja con las noticias, el parqueador, y discutían sobre precios. Dice, estamos de nuevo frente a una situación parecida a la de Hipólito Mejía, en que hay una alza de precios sin justificación. Entonces, el doctor del Castillo me decía, sí, pero acuérdate de la tasa de cambio que ha subido, acuérdate de que la única vía que tiene el gobierno para obtener impuestos es el subir toda la semana un poquito el costo del combustible. Y vamos a dejar que Maritza comience con cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno para sortear salud, educación, economía, en un momento en que todo está lesionado y que no es tiempo ni de politiquear, ni tampoco de tratar de conseguir la buena pro de nadie. Julito, ¿por qué tú me tiras esa canana? Una mujer que no trabaja. Mira, sabes que tú has cargado sociales, más pesado que eso. Sí, pero antes de que Marisa lo haga, doctor, es bueno recordar una cosa que usted apuntó. Hace mucho tiempo hemos empezado estos análisis y estas reflexiones. Incluso cuando usted la introducía, yo estaba recordando varios programas anteriores en que vinimos todos, vine yo o vino Apolinar. O la propia Marisa. Y sobre todo cuando usted trataba de enfocar lo que era o lo que es la situación, el momento, la coyuntura, cualquiera de los conceptos que usemos. En otras palabras, lo que está pasando, económica, política, social e institucionalmente, e incluso cuáles son las perspectivas y cómo medir eso en función de que van 5 meses de gobierno. Casi sintetizo lo que usted dijo. Pero yo quiero recordarle que no es que el observatorio pensó, o cualquiera de nosotros, es que pensamos, porque al margen de las diferencias que tenemos con usted, en lo individual y en lo colectivo, en enfoque de cosas, y a pesar de que efectivamente incluso en términos intelectuales, individuales, tenemos opiniones diferentes sobre cuestiones fundamentales del país ahora y de la situación que ha venido atravesando en los últimos años, en los análisis aquí hemos coincidido mucho. Una de las coincidencias ha sido que el país, entre el gobierno del PLD y el momento del día de hoy, 17 de enero, momento en que está cumpliendo también año Marcha Verde en los hechos, es el inicio de las grandes jornadas de movilización de un periodo importante del país. Hemos coincidido con usted en decir que este país vive hoy objetivamente un proceso de transición de una realidad que marcó la nación durante 20 años y del proceso por venir en el que se han juntado dos cosas. Una crisis múltiple, muy grave y muy profunda, y además la aspiración de la gente que independientemente de estar de acuerdo o no con el PRM o con Abinader, se había hartado, se había cansado de los gobiernos PLDistas. Entonces esa transición la hemos analizado con juicios incluso y conclusiones objetivas en común al margen de eso. Y yo pienso que una de las cosas que tiene que ver con ese análisis es lo que usted le preguntó a Marisa, que hemos coincidido mucho en el análisis objetivo de las cosas con usted, aunque las conclusiones, los balances y la ubicación de los responsables son diferentes. Entonces yo creo que en ese sentido sí Marisa puede responderle la pregunta. Me dice Marisa, tú me estás metiendo hondo. Realmente se trata de lo siguiente. Los observatorios, desgraciadamente, desarrollan teorías, diagnósticos, etc. Sí, están en un nivel un poquitico de la teoría. Nosotros hemos querido alar para abajo un poquito a 3 miembros del observatorio para que nos bajemos un poco de la politología y nos metamos en un tema que es el práctico. Ya tengo 5 meses gobernado por un partido que es la conjugación de unas fuerzas
que de no ponerse de acuerdo, hoy el PLD hubiera seguido gobernando. Es una duda. Unas fuerzas que de alguien no haya dividido al PLD, tampoco estuviera gobernando este señor. Es decir, que hay muchos factores que fueron decisivos, pero ya está gobernando. Y ese gobierno tiene un objetivo, que es resolver los problemas. ¿Con qué se resuelven los problemas? Con recursos. Entonces, creo que comencé con Marisa y debí comenzar con Apolinar. Apolinar, los presupuestos se elaboran en base a impuestos que el gobierno devuelve a los ciudadanos, con préstamos y con ahorros de gastos. Con venta de activos. Desgraciadamente, no se puede hacer un ahorro porque hay todo un grupo de personas que trabajaron por aquí, por el simple, no fue por amor a Luis y al PRM y a la memoria de Peña Gómez, nada de esa vaina, fue por trabajo. Entonces, no se puede ahorrar en la nómina pública. Número 2, ni siquiera han tocado los sueldos. Ni siquiera han tocado los sueldos. La otra es impuestos. ¿Cómo? Usted puede poner todos los impuestos que quiera, pero ¿quién los va a pagar? Un país que está cerrado no lo va a hacer. Inventaron 2 cositas para eso, y quiero que Apolinar, que siempre el gobernador, cuando la crisis se pone difícil, nos da que las cosas no están tan mal porque hay un chin de crecimiento. El actual gobernador del Banco Central, a lo mejor es verdad. Y hay 2 cosas. Número 1, la alianza público-privada. ¿Qué es eso? La carretera de Samaná. La carretera de Samaná ampliada. El puerto de Barahona, el puerto de Manzanillo, no hay problema. Y subir toda la semana un chin el combustible sin que la gente se dé cuenta. Pero la gente se está dando cuenta. Y ya hay autopistas bloqueadas por choferes que amenazan. Apolinar, ¿qué fuentes de ingreso puede inventar un gobierno para poder conseguir recursos que se necesitan y que no es un invento? No hay que inventar, están ahí. Lo que pasa es que les resulta muy difícil a la presente administración mirar para ahí, porque eso significaría tocar algunos intereses. Te doy uno. En lugar de haberse endeudado por 291,000 millones de pesos para financiar el presupuesto, el gobierno pudo haber cambiado la deuda que está en el Banco Central, que paga el gobierno, transferirla al gobierno central y con eso sencillamente financiar el presupuesto. Recordemos que el Banco Central tiene deuda que es responsable de pagarle el gobierno de 670,000 millones, dejando de lado los nuevos 620,000 millones que le aprobaron para colocar en bonos usando el sistema de fideicomisos. Dejemos eso de lado porque todavía no han comenzado a colocarse la mayoría de ellos. Pero los 670,000 millones que ya se deben, de la misma manera que le compraron a las AFP una parte de ese dinero, lo puede hacer el Banco Central para financiar al gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que el Banco Central tiene, digamos, la teoría de que el Banco Central no puede financiar al gobierno por aquello que pasó durante los gobiernos de los años 60 hasta los años, digamos, 80 y tantos, donde el Banco Central financió al gobierno. Está bien, pero hay una diferencia muy marcada entre lo que era el Banco Central en esos momentos, que era un Banco Central que pensaba en impactar en el desarrollo económico, el crecimiento, el empleo, la reducción de la inflación, y lo que es ahora. Ahora estamos viviendo una coyuntura donde hacen falta recursos y esos recursos están ahí. Lo que pasa es que hay un negocio. El Banco Central emite
certificados a 10%, se lo coloca a los bancos comerciales, y los bancos comerciales le descuentan 2 y se lo venden al público a 8 y se ganan 2% sin hacer nada. Una renta pura y dura. Entonces, ese es uno de los elementos. Segundo elemento, Barry Gold. Barry Gold se le aprobó en la tercera enmienda un listado de precios donde se establecía por el nivel de precios qué participación tenía el gobierno y qué participación tenía Barry Gold. Resulta que Barry Gold, en la medida en que aumentan los precios, tiene mayor participación que la República Dominicana porque ésta va cayendo. Es decir, la forma en que quien hizo esa tercera enmienda pensó siempre en que cada vez que subía el precio del oro, sencillamente Barry Gold participara más que República Dominicana. Y variando eso, ahí hay alrededor de $500 millones anuales, permanentes, hasta que se venza el contrato de Barry Gold. No un regalo, no un adelanto de $120 millones, 125, ni un préstamo, no. Eso eran $500 millones, es decir, alrededor de 27.800 millones de pesos al año permanentemente, dependiendo obviamente del precio del oro. Si el precio del oro era mayor, pues se iba a recibir mucho más. Ok. Entonces, otro elemento. Hay una disputa entre el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Este último dice que había que ahorrar, que había que tener una regla fiscal para controlar el gasto, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que se han montado en la misma estrategia de política fiscal que venía teniendo el gobierno anterior. Alguno me puede decir, pero que no ha habido tiempo de revisar. No, pero si usted anunció, si usted hizo un programa de más de casi 200 páginas diciendo que se iba a ahorrar, que se iba a racionalizar el gasto, esa estrategia debió haber estado en marcha desde el primer día, porque ya usted lo dijo y lo avisó. ¿Cuánto es que dicen que se han ahorrado? El presidente ha mencionado en 2 ocasiones, sin decir la fuente, sin decir las instituciones, sin dar ningún detalle adicional, que se ahorró 16.000 millones de pesos. Y lo ha venido diciendo, pero esos 16.000 millones de pesos, el presidente debe saber que solamente se ahorra una vez y que después no puede seguir en un flujo de 16.000 millones. Por lo menos lo puede hacer desde el punto de vista de la alaraca presidencial, pero nada más. Está bien. Ahora bien, ¿qué otra cosa podría, digamos, pensar el gobierno? Bueno, señores, nosotros tenemos un sistema tributario que descansa fundamentalmente en el consumidor. El consumidor paga de los impuestos tributarios entre el 60 y el 65% del total. El resto lo paga las otras categorías de impuestos, incluyendo las ganancias y los beneficios. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo decir, bueno, pero señores, vamos a hacer que el sistema tributario sea relativamente más regresivo. Vamos a hacer, menos regresivo, que haya más gente participando en el financiamiento del gobierno. Y eso se puede hacer. ¿Hay que ir a una reforma fiscal para eso? Sí, si usted quiere hacer una reforma fiscal, hágalo, teniendo en cuenta de que también usted tiene que fijar su atención en el gasto. Y esos son elementos que están ahí, que se pueden, digamos, utilizar, que no son para el largo plazo, que se puede hacer ahora, si el gobierno tuviera el interés de financiar el presupuesto. Otra cuestión de las APP. He dicho varias veces, y lo he hecho creo que en este programa también, o en Revista 110, de que las APPs, de que el sector privado no trae recursos, lo que trae son préstamos. Y esos préstamos los hace a partir de que tiene un contrato con el gobierno, y eso le da en buena medida garantía soberana. De tal manera que cuando usted tiene un contrato que usted dice que va a tener un flujo de ingresos, ese flujo de ingresos lo utiliza como colateral para pedir prestado y financiar la inversión. ¿Y a dónde se acumula ese préstamo? En el sector público. No es en el sector privado, es el sector público que va a tener que aumentar su deuda pública. De tal manera que esas APP no me van a resolver el problema.
Contrariamente me lo agravan, porque la situación de deuda del gobierno evidentemente que será mucho más calamitosa en el sentido de que estamos aumentando deuda y no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero. Y por el lado del gasto tributario, ¿qué margen de maniobra tiene? Totalmente, yo creo, mira, hay una experiencia importantísima que es la de Corea del Sur. Generalmente se ha asociado el capitalismo con la democracia. Pero sin embargo, muchos de los países, incluyendo los ejemplos que dan los que están del lado de la libertad y la libre empresa, es Chile. Chile se desarrolló bajo qué régimen? Bajo un régimen dictatorial. Lo mismo ocurrió con Corea del Sur. Pero en Corea del Sur ocurre algo importante. Le dijo a las empresas, sí, yo te voy a subsidiar, pero tú tienes que devolverme el subsidio con aumento de la productividad y formación de técnicos, fundamentalmente ingenieros. Entonces, sí, yo te doy, pero si tú cumples con eso. Y tenía un ministerio que era para chequear que las empresas hicieran eso. Empresa que no cumplió, empresa que se le quitó el subsidio estatal. Aquí nosotros tenemos más de 60 años dando, ahora estamos más de 258 mil millones de pesos por año a las empresas, que lo que hacen es sencillamente no pagar el impuesto de las importaciones de materias primas y de cualquier otra cosa, además de las leyes especiales que existen para estimular los sectores como el de zona franca, los incentivos, el sector de turismo, etcétera, construcción, etcétera. Todo el mundo tiene incentivos. Su ley. Ahora, ¿qué han aportado? ¿Qué han aportado? El único que ha aportado realmente ha sido el Banco Central, porque siempre hay crecimiento. Aquí usted grafica el Producto Interno Bruto y usted no encuentra que hay ciclo como en el resto de las economías. Aquí el producto es para arriba siempre. Hay una palabra que se ha borrado y tú acabas de mencionar el Banco Central. El único que puede pagar es el Banco Central. Gestionando préstamos y poniendo un burro de quiniela en una de las grandes empresas que negocian bonos o emitiendo dinero inorgánico. Mira, lo que los economistas normalmente decían era que el gobierno no podía emitir dinero porque creaba inflación. Pero eso tiene una restricción en la teoría muy importante que dice cuando usted está en pleno empleo y utiliza el Banco Central, sí hay inflación. Cuando usted está en pleno empleo. ¿Qué quiere decir? Que su oferta ya usted no puede ofrecer más, y como no puede ofrecer más y usted pone dinero, la gente le demanda más. Ahora se puede, pero lo están haciendo. Justamente, no, es que es enemigo. ¿Por qué es enemigo de eso? Porque inmediatamente el Banco Central dice que hay más cantidad de dinero en la calle, él piensa que van a ir a comprar dólares y le van a desestabilizar el mercado cambiario. Le va a subir la prima. Le va a subir la prima. No, pero además de eso, otro elemento, cuando usted manda más dinero a la calle, usted reduce el costo del dinero, es decir, la tasa de interés, entonces hace menos atractivo la gente que viene aquí a poner su dinerito porque hay una tasa de interés atractiva, que traiga dólares y con esos dólares fortalecer las reservas internacionales del banco y mantener el control sobre el tipo de cambio. Es que ha sido una política sencillamente del Banco Central para abaratar el endeudamiento público en dólares. O sea, mantener un tipo de cambio bajito y mantener una tasa de interés elevada para que vengan dólares y él poder mantener el tipo de cambio. Sí, porque es el endeudamiento todos los días más alto, en que dicen que este gobierno en 5 meses logró endeudarse con 9,000 millones más. Sí. Yo me pregunto, buscar dinero, buscar peso detrás de esos dólares, hay que tratar de que no suba la prima para que no tengan que buscar más peso. Claro. Entonces tiene sentido. No, pero Julio, está bien, pero después de haber cometido el pecado se pudo haber... no endeudarse. No endeudarnos. No colocar como elemento de ajuste el tipo de cambio para que tú te puedas endeudar. Ya estamos endeudados en dólares, tenemos que mantener... Sí, pero acuérdate de otra cosa. ¿Cuáles eran las dos principales fuentes de divisa? ¿Desaparecieron? Aquí sigue entrando divisas. El gobernador del Banco Central a cada momento nos dice que las remesas de los dominicanos expulsados por el bienestar dominicano son los que mayor cantidad de dólares mandan al país.
la ayuda que le da el gobierno americano a los desamparados, siguieron llegando. Siguieron llegando, pero fíjate una cosa, eso ha seguido llegando. Hay un estudio que yo cito justamente en el trabajo que publiqué en Acento, y es que los hispanos tienen un desempleo de 17%. Está bien, los hispanos. Entonces, espérame. Entonces te dice además, están haciendo deuda para consumo. Están dejando de ahorrar, no solamente el ahorro de corto plazo, que es la libretica, sino también los ahorros que pudieron haber hecho en largo plazo. Está bien, todo eso lo están reduciendo y aumentando su deuda con tarjeta de crédito. Entonces, a mí me van a decir que eso es fruto de la remesa de los dominicanos. No, hombre, ese es el resultado de los préstamos del gobierno que se lo ponen al Banco Central para que diga que tiene una cosa. Una reserva alta. Vamos entonces, el desempeño en estos 5 meses de la economía en el área de endeudamiento, impuestos y tasa de interés, que eso es importante. Yo nunca había visto, cuando el Banco Agrícola ofreció préstamos sin intereses, yo pensaba que ese era un caso único. Está casi a cero en todas partes del mundo. Sí, no a cero nominalmente, en términos reales negativo. Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos desempeño. aquí? Sí, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Aquí tú ahora redujiste la tasa de interés, perfectamente. Eso va a aumentar la inversión porque reduces el costo del financiamiento de la inversión. ¿Para venderle a quién? Si la economía está en el suelo. ¿Para venderle a quién? Entonces, esa es una política que obviamente es inconsistente. Lo más importante ahora, en este momento, es cuidar la salud de la demanda a lo largo del tiempo. Y nosotros estamos comprometiendo esa salud en el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo... ¿La salud de la economía o la salud del país? La salud de la gente que consume. O sea, en términos financieros. ¿Qué es lo que me están diciendo? Sencillamente lo que me están diciendo es, ok, yo voy a coger prestado ahora para resolver el problema del presupuesto que se va a gastar en ese año, y eso no tiene mayor impacto solo en este año. ¿Y qué va a pasar los años siguientes? Vamos a hacer una reforma fiscal. Antes de la reforma fiscal, Apolinar, ¿no es un buen ejemplo lo que acaba de ocurrir, lo que se plantea el gobierno con la venta de las acciones del Estado en las empresas termoeléctricas? No, esa es una barbaridad. Porque lo que están es intercambiando... ¿Una sola vez un negocio? No, están intercambiando un flujo futuro de ingresos permanente por uno de una sola vez. No, lo que pasa es que te está llegando un enfermo con convulsiones y tú no tienes tiempo de hacer efectos ulteriores. Tú tienes que quitar la conversión. La pregunta es esta. Por eso... Eso de vender acciones y de que los puertos lo hagan inversiones extranjeras, es una medida de emergencia, porque ¿cómo puede conseguir seguir haciendo obras sin dinero? Pero, que no sea buscando el sector privado y acaba regalando las... Acaba de decir que no va a entrar dinero por las APP. Pero Julio, 3 fuentes te he nombrado. Te he dicho, se puede traspasar la deuda que tiene el Banco Central, traspasarla al gobierno en dos partidas. Una para financiar el presupuesto de este año y otra para presupuestar el año que viene. Segundo, quita el gasto tributario, 258 mil millones de pesos. ¿Qué es quitar el gasto tributario? ¿Qué cosa es quitar el gasto tributario? Coge la lista, Julito, coge la lista de exenciones fiscales. Nosotros tenemos por ahí una presentación y este caballero se ocupó de comenzar a listar. Marisa, coge cuánto suma todo eso. Desde el 66... en que se decidió incentivar algún sector, hemos vivido, queremos incentivar la agropecuaria. ¿Tú te acuerdas que había una placa que decía AP? Ese no pagaba impuestos, la camioneta ni el tractor. Después venía el incentivo industrial, la ley 69 era. 6900. Regalarle tierra a la gente en Herrera para que hagan industria. Después vino el turismo. Tú puedes equipar un hotel sin pagar impuestos. Y ahora es el sector eléctrico. Que por cierto, quiero hacer una pequeñita acotación. No pausa. Un paréntesis. Es que
a mí me llama la atención que de Apolinar yo aprendo a descubrir algunos truquitos que están acostumbrados a presentarle al país. Y él dice, no, esto es tal cosa, cuando me disfrazan alguna cosa. Y hay ahora un sector que tengo el temor de que aprovechen esta coyuntura para privatizar completa ya, que es el sector más importante que hay aquí, que es el sector eléctrico. Y no hemos hablado de eso. De decir, bueno, Catalina tal, dásela. Y el resto de los generadores, ya. Más, le pueden dar hasta las hidroeléctricas. Pero ese es el ejemplo que acabamos de poner con Jaina y Ejeitabo, que está diciendo Apolinar. Esa es la solución que ellos veo que van a Pero usar. eso no es porque necesitan dinero ahora y van a tener dinero ahora. Dígame, ¿cuál es la cantidad de recursos que eso da? ¿Y en qué condiciones? ¿Y a qué precio cuando hay otras alternativas, como le planteó Apolinar? Para eso es que vamos a meter preso a todo el mundo. No, pero espérame, ahí hay un problema. No salte tan rápido, espérese. Ahí hay un problema. ¿A qué precio se venden las acciones de esas dos empresas eléctricas? Se dice que es a precio de libro. A precio del libro. A precio del libro. A precio del libro y no a precio de mercado. No es a precio de mercado. ¿Por qué a precio de mercado? Porque a precio de mercado los inversionistas privados tendrían que buscar 1.600 millones de dólares, mientras que a precio de libro tienen que buscar la mitad. 400 y pico, 500. 400 y pico, 500. Entonces, ¿sí? Pues, eso es... eso es estafa. Eso es estafa. Eso es estafa. Eso tiene nombre. Entonces... Ahora, en una eventual reforma fiscal, ¿qué cantidad de dinero tendría que buscar el gobierno? ¿Cuánto dinero necesita? Mira, lo primero que tú tienes que hacer es un análisis de cuáles son las partidas que son de pagos obligatorios del gobierno. ¿Cuáles son? El pago de los sueldos y salarios, el pago de los servicios de teléfono, agua, electricidad, etcétera, etcétera, que son esenciales para el funcionamiento, y la deuda pública. Entre esos tres está más del 70% de los ingresos del gobierno, ¿no? Y fundamentalmente la deuda pública, que desde este año hasta el final, y creo que lo dije también en Revista 110, el gobierno tiene que pagar, o tenía que pagar, ya no es así, alrededor de 5.000 millones de dólares anuales. Sí, pero antes de la pausa, se habló ahora mismo de pacto fiscal o de aumento de impuestos. Y yo quiero que a esta cosita, el Observatorio de Buenas a Primeras lo excluyen del pacto eléctrico. No. ¿Lo excluyeron? No, nosotros no estamos excluidos, somos parte de eso, y la UAS es parte de eso. ¿Son? Es parte de la discusión. Ahora pero lo que hay ahí, lo que hay ahí es ahora mismo. Sí, ahora, pero lo que hay es otra cosa. Mire, el día de hoy en la mañana. ¿Cuál es el punto en que no fue favorable hacerlo en el gobierno anterior y que ahora posiblemente la única disidencia sea del observatorio? No, lo primero que lo último no es absolutamente cierto, ¿no? De quién es la disidencia fundamental, o no la disidencia. Quien ha tenido una posición coherente y permanente ha sido el conjunto de la sociedad civil, con honradas excepciones que manipula el gobierno desde el tiempo del PLD. 1. 2. Hay sectores no solo... ¿La sociedad civil representa a los generadores? Hay sectores no solo de la sociedad civil. Usted sabe que no. Los empresarios tienen su sector. Los empresarios los representa. ¿Usted sabe quién en la discusión actual? El mismo que los representaba en la discusión anterior. Porque Lisandro Macarrulla era representante del sector privado cuando el gobierno del PLD, y ahora es la cabeza del gobierno en la representación del gobierno, en la discusión del mismo pacto. Sí. Entonces no se vaya por ahí que no es una discusión sobre sociedad civil. Hay sectores del empresariado medio, industrial, comercial, etcétera, que no están de acuerdo absolutamente con nada de lo que estaba planteado, porque los quiebra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay una manipulación, una nueva manipulación pública y política del problema. Lo dice bonito y yo lo hago un desperpejo. El gabinete que tiene ese sector ese gabinete eléctrico que tú sabes que tiene nombre, apellido y apodo. No, vamos a una pausa. Pero yo lo puse ahora y no lo encabeza el ministro como lo encabezó Tony Isa, la representación del gobierno en el periodo anterior. Pausamos.